Porque cuando la Biblia habla, es Dios quien habla, y nuestra respuesta debe ser, sí, Señor. Así que tenemos no solo al Señor de la palabra, sino también la palabra del Señor, y nos ponemos bajo la autoridad de ambos. Pero hay otra autoridad a la que necesitamos someternos, y esa es la autoridad del Espíritu Santo. Algunos piensan que el Espíritu Santo no es una persona con autoridad, pero le aseguro que el Espíritu Santo tiene autoridad para regir y gobernar en nuestras vidas. ¿Cómo llega a nosotros la autoridad de nuestro soberano Señor y la autoridad de las Sagradas Escrituras? Pues mediante el Espíritu Santo. Ahora escuche, Jesús es nuestro abogado delante del Padre, pero el Espíritu Santo es el abogado a nosotros. Tiene el poder de un abogado, toma las cosas de Dios y del Señor Jesucristo y nos las muestra a nosotros, dándonos el poder que trabaje en nuestras vidas, pero necesitamos estar bajo su autoridad. Algunas personas tienen conflicto entre el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Dicen, bueno, no estoy limitado por las Escrituras porque estoy bajo el poder del Espíritu Santo. Otros dicen, no me digan lo que el Espíritu dice. Eso puede ser peligroso. Yo quiero saber lo que dice la palabra de Dios. Bueno, eso es un conflicto artificial porque fue el Espíritu Santo quien escribió las Escrituras y es Él quien las interpreta. No tenemos que escoger o el Espíritu Santo o las Escrituras. Es el Espíritu Santo y las Escrituras. Cuando el Espíritu Santo de Dios toma las Escrituras y las interpreta en nuestros corazones, aprendemos cómo vivir bajo la autoridad del reino. Romanos 5, los versos del 1 al 5. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Quiero que note bien la última parte del verso 5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Significa que es el Espíritu Santo que toma las cosas de Dios para dárnoslas. Una de esas cosas es el amor de Dios demostrado en el Calvario. Ahora demos un pequeño salto hasta el verso 17. Pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Hay 4 palabras muy importantes en este verso. La primera es uno, la segunda es reinar, la tercera, mucho, y la cuarta es más. Las palabras 3 y 4 van juntas, mucho más. Varias veces en los primeros versos del capítulo 5 se hace referencia a la palabra uno y sus derivados. Por ejemplo, el verso 12 dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Verso 15, por la transgresión de aquel uno murieron muchos. Verso 16, a causa de un solo pecado para condenación. Verso 17, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Verso 18. Como por la transgresión de uno vino la condenación, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación. Verso 19. Por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. En cuanto a la palabra reinar, verso 14, no obstante reinó la muerte. Verso 17. Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo. Verso 21. Así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para vida eterna.
El reinar significa gobernar, tener autoridad. Así que las dos palabras claves hasta este momento son uno y reinar. Veamos ahora esas dos palabras, mucho más, verso 9. Pero mucho más estando ya justificados en su sangre. Verso 10. Mucho más estando reconciliados. Verso 15. Abundaron mucho más para los hombres la gracia. Verso 17. Mucho más reinarán en la vida. Y verso 20. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ahora, ¿qué significa todo esto? Pablo está diciendo que hay dos reinos, el reino de la luz y el de la oscuridad. Hay el reino de Dios y el reino del diablo, el reino de la vida y el reino de la muerte. Y que hay dos hombres asociados con cada reino, Adán y Jesús, y que cada uno de nosotros pertenecemos a uno de esos reinos, al de Adán y el reino de la muerte, o al de Cristo y el reino de la vida. Y nos guste o no reconocerlo, pertenecemos a uno de esos reinos. Veamos nuevamente el verso 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Ahora, cuando usted sale del reino de Adán y viene a Jesús, usted tendrá más en Jesús que lo que perdió en Adán. Esa es la razón por la que Pablo enfatiza la frase mucho más. Y alguien a lo mejor me pregunte, Pastor, ¿qué es lo que perdimos en Adán y qué es lo que ganamos en Cristo? ¿Qué debemos hacer al respecto? Bien, primero, ¿qué perdimos en Adán? Veamos el verso 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Quién desobedeció? Adán. ¿Quién es el que obedeció? Jesús. ¿Qué es lo que recibimos de Adán? Recuerde que Adán representa toda la raza humana. A él Dios le dio el dominio sobre la tierra, pero Adán, al desobedecer, se volvió esclavo del diablo, y nosotros somos la descendencia de Adán. Recuerde que el hijo de un esclavo será un esclavo, y el nieto de un esclavo será esclavo, y así de generación en generación. Adán, al volverse esclavo, el pecado tiene dominio sobre aquel que debe tener dominio sobre la tierra. Y porque estamos en Adán y no tenemos el nuevo nacimiento, nos identificamos con él en su esclavitud. Se habla mucho de que somos a la imagen de Dios. Pero mire a su alrededor. ¿Cree que Dios tiene esa imagen? Adán fue hecho a la imagen de Dios. Nosotros somos a la imagen de Adán. La Biblia dice que Adán tuvo un hijo parecido a él, a su imagen. La imagen de Dios estuvo en Adán. Pero esa imagen de Dios en Adán fue manchada y distorsionada, y ahora no tenemos la imagen de Dios. Solo leves, muy leves rasgos de esa imagen de Dios está en nosotros. Lo que vemos en todos nosotros es la imagen de Adán. Usted nunca ha visto a un hombre como Dios realmente se lo imaginó. Suponga que usted nunca en su vida ha visto un tren, un ferrocarril. Cuando vivíamos en Key West, en la Florida, yo le pregunté a un muchachito si alguna vez había visto un tren. Me dijo que no. Ahora, suponga que yo llevo a ese niño a un lugar en donde hubo un tremendo choque de trenes, y todo lo que quedó de esos trenes fueron hierros retorcidos, fundidos, maderas reducidas a cenizas, las locomotoras totalmente destrozadas y las rieles del tren retorcidas. Y le digo a ese niño, hijo, ese es un tren. Pregunto, ¿le enseñé en verdad un tren? De ninguna manera. Lo que le enseñé fue los restos de lo que una vez fue un tren. Escoja un hombre, cualquier hombre. ¿Lo que ve es en realidad un hombre? No. Lo que ve son los escombros de un hombre.
Y usted no podrá verlo como hombre total, sino hasta la resurrección, cuando, si es un hijo de Dios, será hecho a la imagen de Cristo. Y hasta cuando usted no entienda lo que se supone debe ser un hombre, no entenderá lo que se supone debe ser una mujer. Y sólo entonces entenderá lo que significa el ser a la imagen de Dios. Pero por ahora, hemos heredado algo de Adán, y hemos perdido algo en Adán. ¿Qué hemos perdido en Adán? Veamos el verso 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. O sea, de Adán heredamos debilidad en vez de fortaleza. Y aquí se habla de debilidad espiritual. Dios le dio a Adán la autoridad para que fuera lo que Dios quería que fuera. Pero Adán perdió ese poder, esa autoridad. Y Dios quiere que usted tenga esa autoridad para que sea lo que Dios quiere que usted sea. Por favor, recuerde que no estamos hablando de poder financiero, ni de fortaleza física, ni de profundos conocimientos intelectuales y gran fortaleza emocional. Usted puede pensar que tiene el poder para hacer lo que quiere hacer, pero no tiene el poder para hacer lo que debe hacer. De Adán ganamos debilidad en vez de fortaleza, y ganamos impiedad en vez de piedad. A su tiempo Cristo murió por los impíos. Ahora el ser impío no significa ser vil. Sencillamente significa no ser como Dios. No significa que usted es un asesino, un violador, sino que usted desconoce lo que es la piedad, la bondad. ¿Sabe cuál es el problema con muchos de nosotros? Que nosotros mismos nos medimos, nos valoramos. En Proverbios 26:12 leemos: «Has visto hombre sabio en su propia opinión, más esperanza hay del necio que de él». Pero, ¿qué es lo que hacemos? Nos miramos a nosotros mismos y tenemos nuestros propios estándares. Y eso, de acuerdo a la palabra de Dios, no es sabio. ¿Ha notado que casi nunca nos comparamos con alguien que es mejor que nosotros? ¿Por qué? Porque saldríamos perdiendo. Pero nos comparamos con alguien inferior a nosotros. ¿Por qué? Porque siempre saldremos ganando. ¿Ha escuchado la frase: «Yo soy tan bueno como sutano mengano»? Pero nadie es lo suficientemente honesto y valiente para decir: «Yo soy tan malo como sutano o mengano». Lo que el hombre hace a veces es compararse con otros que sabe son más malos que él, y estirándose con satisfacción dice: «Ah, soy una persona buena». Pero el estándar es el que Dios tiene para nosotros, no el que nosotros mismos nos imponemos. ¿Sabe usted lo que es el pecado? Busque Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabe lo que es el pecado? Es la diferencia entre usted y la gloria de Dios. La Biblia claramente dice que somos malos cuando deberíamos ser a la imagen de Dios. ¿Qué más hemos recibido de Adán? Veamos Romanos 5, los versos 7 y 8. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sabe cuál es el estándar de Dios para usted y para mí? Absoluta perfección. ¿Hay alguien entre nuestros oyentes que se crea perfecto? Bueno, tenga cuidado cómo contesta, porque eso sería la primera muestra de imperfección. La Biblia dice que el pecado es la transgresión de la ley. Si alguna vez usted ha roto una de las leyes de Dios, usted es un pecador, aunque usted no lo piense así, porque no ha roto todas las leyes de Dios. Cuando un policía le detiene por una violación de tráfico, ¿cree que le servirá de algo que le diga al policía todas las otras leyes de tránsito que no ha quebrantado? El apóstol Santiago dice: «Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos». ¿Me dice que no entiende esto? Bien, solo suponga que usted está suspendido sobre un ardiente fuego
y se sostiene con una cadena de 10 eslabones. ¿Cuántos eslabones de esa cadena deben romperse antes de que usted caiga en el fuego? ¿Solo uno? ¡Solo uno! Es pues el pecado, la transgresión, la violación, el quebrantamiento de la ley de Dios. Pero pecado no es solo hacer lo que no debe hacer, sino dejar de hacer lo que sí debe hacer. El apóstol Santiago lo dice muy claramente: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Hace usted siempre lo que piensa que debe hacer? Dios no solo nos encuentra culpables porque lo que hacemos es incorrecto, sino también cuando fracasamos en hacer aquello que es bueno. O sea, somos culpables no solo por los pecados de comisión, sino también por los pecados de omisión. Pero también somos pecadores cuando no creemos en Dios, cuando no tenemos fe. Mire lo que dice Romanos 14:23. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Me dice que usted tiene perfecta fe y que nunca ha dudado de Dios, que nunca ha hecho nada sobre lo que tiene dudas. Escuche nuevamente lo que dice la Biblia: todo lo que no proviene de fe es pecado. Tener fe en el Señor Jesucristo es el requisito divino para ser salvo. ¿Y usted en quién tiene depositada su fe? La incredulidad es el más grande de todos los pecados, que le condenará y mandará a su alma al infierno. No hay pecado peor que el apuntar el revólver de la incredulidad hacia la cruz y disparar. Pero la Biblia enseña algo más sobre el pecado, y quiero que me oiga con mucha atención. La palabra de Dios enseña que la bondad humana es un pecado. Por favor, no comience a tirarme piedras espirituales hasta que no termine de explicar este punto. ¿De acuerdo? Busque Proverbios 21:4. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando un hombre con arrogancia pone el arado en la buena tierra de Dios, cuando toma la semilla que germinará, porque hay un milagro encerrado en cada semilla, y la pone en la tierra, y de esa pequeña semilla surge la vida, y el sembrador depende de la lluvia de Dios para que las semillas germinen, y sin embargo en su arrogancia y orgullo nunca da gracias a Dios, de quien proviene toda dádiva perfecta. Eso es altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos. ¿Son pecado? Todo lo que un hombre no salvo hace sin Dios es pecado y contamina todo cuanto toca. Escúcheme, la bondad humana es la peor maldad cuando se vuelve un sustituto de la fe y del nuevo nacimiento. Permítame repetir esto para que lo comprenda muy bien. La bondad humana es la peor maldad cuando se vuelve un sustituto de la fe y del nuevo nacimiento. Bien, guarde sus piedritas espirituales para otra ocasión. ¿Qué es lo que recibimos de Adán? Debilidad, maldad, pecaminosidad, ira en vez de aprobación. Volvamos a Romanos 5:9. Pero mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. La última parte de este versículo hace referencia a la ira de Dios. Esto es algo que en nuestro mundo actual ya no se escucha. Pero existe la ira de Dios. Y la ira de Dios significa condenación. La gente tiene varias ideas de lo que les sucederá a los pecadores muertos en Adán. Pero la Biblia dice que en Adán todos mueren. La Biblia no enseña la reencarnación, ni que hay otras oportunidades de salvación después de la muerte. Tampoco enseña el aniquilamiento, o sea que usted cuando muere simplemente se desintegra. Y ahí termina todo. La Biblia tampoco enseña que la salvación es universal y que eventualmente todos los seres humanos serán salvos, sea que crean o no, sea que tengan fe o no. Desde ese punto de vista, hasta los más acérrimos ateos se salvarán, aunque no quieran ser salvos. En cambio, la Biblia sí enseña que si usted muere fuera de la obra redentora de Cristo, si muere como un hombre natural, si muere en Adán, con seguridad tendrá que enfrentar el justo juicio de Dios. Será procesado, encontrado culpable
y condenado al infierno. Yo no sería un buen siervo de Dios, yo no sería un buen amigo suyo, si no le dijera estas cosas. ¿Qué más recibimos de Adán? Guerra en vez de paz. Mire el versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. ¿Sabía que si usted está en Adán es enemigo de Dios? ¿Sabe lo que es el pecado? Pecado es la más alta traición contra el Rey del cielo. Pecado es el puño cerrado en el rostro de Dios. Y si alguien me dice, pastor, yo no soy enemigo de Dios. Tal vez no sea salvo, pero no soy enemigo de Dios. Es cierto que no he entregado mi corazón a Cristo, pero no soy enemigo de Dios. Bueno, ¿qué es lo que Jesús tiene que decir al respecto? Busque Mateo 12:30. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Una de dos cosas. O está con Cristo, o está en contra de Cristo. No se puede ser neutral en este asunto. Pilato trató de serlo y fracasó miserablemente. Si usted que me está escuchando no está 100% por Cristo, está 100% en contra de Cristo. Y todo esto lo recibimos de Adán. Ahora estoy seguro que alguno de ustedes dirá, no me gusta eso. ¿Por qué yo debo ser responsable por lo que Adán hizo? Y a decir verdad, lo que Adán hizo no tiene absolutamente nada que ver conmigo. Oiga, ¿de verdad piensa de esa manera? Permítame hacerle una pregunta. Si Adán no hubiera tenido hijos, ¿dónde estaría usted? Así que no me diga que lo que hizo Adán nada tiene que ver con usted. Y si me dice que no quiere ser encontrado culpable por el pecado de Adán, ¿qué de sus propios pecados? ¿Hay alguna persona que pueda decir que nunca ha pecado? Y no se preocupe por el pecado de Adán. Usted tiene sus propios pecados por los cuales debe preocuparse. Si usted hubiera estado en el lugar de Adán, le puedo asegurar que hubiera hecho lo mismo que él hizo. Y si me pregunta, ¿es Dios justo dejándonos sufrir por el pecado de Adán? Le respondo que Dios no solo es justo, sino que es misericordioso y sabio. Ahora, porque fuimos condenados por un hombre, podemos ser salvados por un hombre. Escúcheme. Si no estuviéramos en Adán, nunca podríamos estar en Cristo. Veamos lo que dice Pablo en 1 Corintios 15:22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Hemos estado hablando de lo que perdimos en un hombre, Adán. Ahora veamos lo que ganamos en otro hombre, Jesús, sabiendo que ganamos muchísimo más con Cristo que lo que perdimos con Adán. En primer lugar, hay mucho más de nuestra justificación. El verso 9 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ahora, ¿qué significa ese mucho más? Que estamos positivamente justificados. Cuando pensemos en la cruz, debemos recordar tres palabras: justicia, misericordia y gracia. Justicia es Dios dándonos lo que merecemos, o sea, el juicio. Misericordia es Dios no dándonos lo que merecemos. Y gracia es Dios dándonos lo que no merecemos. Estas tres palabras las encontramos en el Calvario. Cuando mis pecados fueron puestos sobre el Señor Jesús,
La justicia de Dios fue satisfecha. La culpa de mi pecado fue pagada totalmente. Por lo tanto, no tengo que enfrentar la ira de Dios, porque Él me protege con su misericordia. Pero entonces, cuando Él me justifica, me otorga su gracia. Y todo esto por medio del Señor Jesucristo. Ese es el significado del mucho más de nuestra justificación. Ahora veamos el mucho más de nuestra reconciliación. En el verso 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Cuando Jesús murió en la cruz, se dio por nosotros, pero cuando envió al Espíritu Santo, se dio a sí mismo a nosotros. Y ahora tenemos esa comunión con Dios que fue interrumpida cuando Adán pecó. Estamos reconciliados. Ahora quiero que entienda bien lo siguiente. No es Dios quien se reconcilia. Dios no necesita ser reconciliado. Nosotros somos reconciliados con Dios. En esto, ¿cómo es que nosotros tenemos mucho más de lo que Adán tuvo? Adán caminó con Dios en el jardín del Edén. Pero yo tengo el Espíritu Santo de Dios en mí. Y eso, mi amigo, eso es mucho, mucho más. Y hay también el mucho más de nuestra regeneración. Veamos la parte final del verso 15. Abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. La gracia de Dios significa que Él nos ha regenerado. No solamente nos salvó de su ira, sino que ha venido a nuestro corazón para darnos vida. Y alguien podrá decir, pero pastor, Adán tuvo vida. Es cierto, pero en cambio yo tengo vida abundante. Jesús mismo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Adán no supo lo que un creyente sabe. Él nunca conoció, hasta que fue redimido, lo que usted y yo como hijos de Dios conocemos. Yo personalmente prefiero vivir en Romanos 5 que en el jardín del Edén, porque es el mucho más de nuestra regeneración. Pero también tenemos el mucho más de la justicia. Veamos nuevamente el verso 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida. Recuerde, Adán fue culpable, pero nosotros somos positivamente justos. Cuando Adán pecó, ese pecado fue puesto en su cuenta. Si yo peco, ese pecado nunca estará en mi cuenta. Y alguien pensará, bueno, si yo creo, puedo salvarme y seguir pecando todo lo que quiera.
En términos generales, pecamos todo lo que queremos pecar y hasta más de lo que queremos pecar. Por eso necesitamos un querer nuevo, y solo lo podemos tener si nacemos de nuevo. ¿Está listo para recibir una bendición? Entonces busque Romanos 4:5. Mas al que no obra sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. No hay nada que usted pueda hacer grande o pequeño para poder salvarse. Usted debe poner su fe en el Hijo de Dios, y cuando así lo hace, Dios dice, tu fe te es contada por justicia. El apóstol Pablo, citando uno de los salmos del rey David, dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Ahora, ¿qué significa la palabra inculpar? Significa el poner algo en su cuenta. Cuando usted es un hijo o una hija de Dios, Él pone justicia en su cuenta personal. Pero no es la justicia suya, porque nunca la tuvo, sino la justicia de su Hijo, el Señor Jesús. Y Él pone esa justicia en su cuenta, sin que usted tenga que trabajar. Pero esto se pone mucho mejor. Mire el verso 7 de Romanos 4. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Sus pecados son enterrados en la tumba del olvido de Dios y nunca jamás serán sacados a la superficie. No solo que Dios perdona mis pecados, no solo cubre mis iniquidades, sino que Dios no me culpa de pecado. Algunas personas dicen, si vivo una vida lo suficientemente buena, cuando muera espero ir al cielo. Bueno, lo más seguro es que no lo logrará porque no ha entendido lo que es el pecado. Yo no confiaría en los más excelentes 15 minutos de mi vida para ser salvo. Por eso me aferro a la promesa, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Adán fue inculpado de pecado, pero usted, si es hijo de Dios, no podrá ser inculpado de pecado. Siempre tendremos mucho más, muchísimo más en el Señor Jesucristo que lo que perdimos en Adán. Pero aún hay algo más, y lo encontramos en Romanos 5, los versos 20 y 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ese es el mucho más de nuestro reino. Adán tuvo un reino terrenal. Nosotros tenemos un reino celestial. En Jesús hemos ganado lo que jamás nos hubiéramos imaginado ganar, lo que nunca hubiéramos podido ganar por nosotros mismos. Adán perdió su autoridad y el dominio que Dios le dio en el jardín del Edén. Adán se lo entregó voluntariamente a Satanás. Jesús vino a esta tierra, sufrió, padeció y murió sobre una cruz. Por la desobediencia de un hombre, Adán, toda la raza humana fue hecha pecadora. Por la obediencia de otro hombre, Jesús, muchos seres humanos son hechos justicia de Dios. ¿Qué clase de obediencia mostró Jesús? La obediencia que le llevó a la cruz. Él pagó la deuda que el pecado de Adán merecía. Él nos compró con su propia sangre. Nos sacó de nuestra bancarrota espiritual, moral y religiosa.
Lo que se perdió por un hombre fue recobrado por otro hombre. Fue legalmente perdido y legalmente fue recobrado para ser entregado a nosotros. Y recibimos en Cristo mucho más de lo que perdimos en Adán. En Adán todos mueren. En Cristo todos serán vivificados. Quiero que se imagine usted yendo en un automóvil. Al intentar cruzar sobre los rieles del ferrocarril, el carro se detiene. Usted es el pasajero y otra persona va manejando. Y escuchan el pito del tren. Significa que una poderosa locomotora se acerca. Usted goza de buena salud, es fuerte y atlético. Afloja el cinturón de seguridad y se apresta a abrir la puerta del automóvil. Ese instante usted tiene que hacer una decisión. Puede quedarse en el carro y morir con toda seguridad, o abrir la puerta, saltar del carro y vivir. Ahora, suponga que usted dice, no voy a tomar ninguna decisión. Entonces morirá, porque no tomar una decisión es en sí misma una decisión. Ahora escúcheme, está en Adán y no tuvo que decidir acerca de eso. Es de la descendencia de Adán, y en Adán todos mueren. ¿Sabe cuál es la decisión que debe tomar ahora? Debe decidir por Cristo. Pero esa es su decisión. Y si no toma la decisión correcta, está decidiendo morir. Usted ya está bajo condenación de muerte. Usted ya está en Adán. Y lo que debe hacer, y Dios me ha permitido que se lo diga por medio de este programa, es hacer una decisión por Cristo. Cuando usted toma la decisión por Cristo, está decidiendo por la vida abundante y eterna. Y recuerde que en relación con Cristo, nadie puede ser neutral. Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Si usted desea hacer una decisión por Cristo, la puede hacer ahora mismo. Le voy a guiar en una pequeña oración para que usted la diga con sus propias palabras. Recuerde que orar es conversar con Dios. Si quiere puede orar en voz alta o en voz baja, o silenciosamente si lo prefiere. A Dios no le impresionamos ni por el volumen de nuestra voz, ni por el dominio gramatical del idioma. Sencillamente diga, y querido Dios, me acerco a ti, reconociéndome pecador y perdido, necesitado de tu perdón y guía. No vengo en busca de tu juicio, sino de tu gracia.